bienvenidos al episodio número 6 de Un té con Juliet. 6. Ya nos indica. Sí. Ya nos indica este tema Tenebroso, misterioso. oscuro. Ay, me gusta mucho misterioso. Me gusta. Misterioso. Porque vamos a hablar de Jack el Destripador. Exacto. Ni más ni menos. Un tema que creo que es muy jugoso, por así decirlo. Sí, mucha gente está interesada. Es controvertido, pero al mismo tiempo, cuando sabes de este tema, te das cuenta de muchas cosas y de la conclusión principal que nosotras tenemos preparadas hoy. Exacto. Sobre Jack el Destripador, que es la clave de todo. Me gusta. Así que vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar, allá vamos. ¿Y cómo vamos a empezar con este episodio? Vamos a empezar con una pregunta. Muy especial, que tú vas a poner el temporizador. Yo ya lo tengo preparado. Ah, ya lo tienes preparado. Es ¿cuántas víctimas crees que tiene Jack el Destripador? Y os vamos a dar, que ya están contando, dale. Sí. Porque no nos sobra el tiempo en este podcast, 10 en este segundos. episodio. 10 segundos tenéis. Y ya están contando. Os regalamos 10 segundos de nuestro tiempo. Ahí. ¿Cuántas? 5 Cinco víctimas. víctimas. Que normalmente, y estoy casi segura, la gran mayoría de gente, a menos que no sea alguien que ha leído algo de Jack el Destripador, que sabe algo, que alguna cosilla, la gran mayoría han dicho 30, 40, 100, 200, ¿no? Porque la gente dice, con lo famoso que es este señor, y ha pasado a la historia como un referente del primer asesino en serie de la historia, ¿cómo puede ser que solo tenga 5 víctimas? Hasta el punto que dices, solo. Solo 5 personas. De reflexión de hasta el punto que si dices la solo. media matan a 2 o 3. No, pero sí que es verdad que es cierto que son 5 otorgadas a Jack el Destripador. Exacto. Ya que la figura de Jack, sí que es verdad que hay 2 muy controversiales que están Sí. ahí y no saben Incluso pasado el tiempo en el que tenemos la última víctima de Jack, hay unas cuantas víctimas que empezó a salir gente, ¿no? Un poco más trastocada, que mataban muy parecido a como mataba Jack. Pues yo aprovecho y que le tiren la víctima a Jack, ¿no? Es verdad, entonces... Iba a decir un chiste, pero era, le tiro el muerto. Literalmente. Y cuando lo estaba pensando, Irene, no lo digas, pero lo tengo que decir. No, Así está son. bien, está bien. Y para hablar de Jack, necesitamos previamente ponerlos en el contexto histórico, porque Jack no aparece un día de la mañana y es así porque es así. No, todo esto también tiene un contexto, una historia Me detrás. hace muchísima gracia porque conforme más hablamos de Jack, más sol sale. Y estamos en Londres, recordadlo. Es como Queríamos el tiempo hacer se un ayuda. podcast muy tenebroso, muy oscuro, pero bueno, oye, Aquí pues no va a tenéis ser. No, porque todo tenemos iluminado. alegría. Exacto. Y encima estamos entre medio de cumpleaños, también te lo voy a decir. Es verdad, es verdad. Hace poco, 2 días, cumplí años. Soy un añito más vieja, más sabia, y Sandra le quedan nada. Ay, yo voy para atrás, como Benjamin Button. Ella más joven. Pero bueno, en definitiva, Siguiendo que con Jack. para contaros la historia de Jack, os vamos a poner con el contexto histórico. ¿Y qué contexto histórico es, Sandra? Pues época victoriana, que no hay nada más inglés que la época victoriana, verdad. y además nos toca hablar de algo que hemos hablado alguna vez, pero para el que llegue nuevo, para situarnos, porque esto Exacto. es vital en este tema, toca volver a hablar de la diferencia oeste-este. Absolutamente. El oeste es esa parte de clase media, clase alta, gente pudiente, gente que tiene una vivienda, gente que tiene Mansión, el concepto mansión seguridad, victoriana. bienestar. Sí. Exacto. Downton Abbey, ¿no? Bridgerton iba a decir, Bridgerton. exacto, sí, todo lo que os imaginéis, esos vestidos, esas carrozas, al oeste. El Palacio de Buckingham, donde está toda la zona bien. Exacto, estatuas, monumentos, museos, Exacto, teatros. óperas. Uy, nos venimos arriba. Y ahora vamos al este, Que es donde nos vamos a quedar, porque Jack el Porque ahí está Destripador él. estará ahí. o sin más no, ahí hace de las suyas. Exacto. Nunca lo sabes eso, ¿eh? Porque hay teorías de que podía ser alguien del oeste, que se igual está a hacer de las suyas. Pero sí que es verdad que hay que focalizarnos en el este, porque Exacto. de ahí sacaremos a este personaje. ¿Y qué había en el este? Pues como os podéis imaginar, si va a haber algo muy diferente, pues van a haber clases trabajadoras, pero es que sobre todo va a haber pobreza, hacinamiento, enfermedades, falta de higiene, deterioro. Y tanto es así que cuenta tú una cosa que yo creo que es muy representativa. Exactamente. Para que os hagáis una idea de estas 2 partes, 2 clases sociales, ¿no? La del oeste y la del este, os vamos a hablar de la esperanza de vida, porque es muy importante saber que la esperanza de vida en el oeste era de 55 años, no está mal para Estamos siglo XIX, siglo XIX. una ciudad grande. Ahora bien, si nos vamos unos kilómetros más para el este, la esperanza de vida no era ni más ni menos que de 30. Quiere 25 años de diferencia. Exactamente.
En la misma ciudad. Es que era como dos mundos en una ciudad. Tal era la diferencia. Me encanta. ¿No? Oye, Charles Dickens, cuando habla de historia de dos ciudades... Es de esto. Ahí estamos, sí. Él, además, me encanta porque hace esta descripción, ¿no?, de lo que era en un mismo sitio, en un mismo contexto histórico. No dejábamos de tener un mismo forma de gobierno, una misma reina, sí, pero en dos misma mundos. época, pero dos mundos. Totalmente. Y en ese pues que encontrábamos, ¿no? Pues esta gente que además, fijaros que durante la época victoriana, Londres va a ser la capital del mundo. Y esto no lo estamos diciendo como aquello de, lo digo porque suena bien, es que literalmente... Lo digo porque vivo aquí. No, porque oye, queda muy bien decir que en la época victoriana a Londres se iban muy bien las cosas. No, es que era la capital del mundo. Era donde estaban las revoluciones, las manifestaciones, el dinero, ese negocio, ¿no?, donde prosperaban los negocios. Y Londres vivía de dos cosas principalmente, o dos cosas que marcaron su historia y que la han marcado hasta nuestros días, que era el colonialismo, muy hablado, todas las mercancías que se traían de estas colonias, este imperialismo, que aún hay mucho inglés muy agarrado a ese imperialismo, y la industrialización, que ahí es donde está la clave de lo que vamos a contar ahora, que es que se empiezan a construir estas fábricas. Hoy en día Londres, ¿qué importa, Irene? El turismo. Sí, llega. Pero en aquel momento Londres importaba y exportaba, pero bueno, como el rey del mambo. Así que construye estas fábricas, es donde habrá esta revolución textil precisamente, y tenemos gente de todas partes del mundo que dicen, oye, mira, yo estoy trabajando, pues no sé, por ejemplo, soy agricultor, ¿no? Dependo de trabajar, de salir a trabajar desde que el sol sale hasta que el sol se pone, que si la cosecha ha sido buena, mala, imagínate qué vida. Inestabilidad. Pues Londres me ofrece una cosa que a mí me gusta mucho, que es totalmente nueva para la época. ¿Sabes lo que me imagino? Londres como marinador, ¿no? Sí, pero me imagino pues esa gente diciendo, no tenemos una esa estabilidad, esperanza, exacto, sí. Londres, nos vamos a mover a la ciudad cosmopolita, nos vamos a ver dónde está la industria, en el este estaba toda la industria. A lo mejor incluso artesanos, que tenían pero oye, estaban en algún sitio que había más crisis, que se veía más mal, pues es que en Londres, un poco como nos pasó a nosotras, pero con un final más bonito, ¿no? Pero decir, en Londres conseguiré lo que yo quiero, tendré esta oportunidad. 100%. Me ofrecen trabajar en una fábrica, un horario fijo, más o menos fijo, por un sueldo. Yo me olvido de todo. Y sobre todo esa gente de lo voy a intentar, ¿no? Que no deja de ser esa gente de si tan mal estoy aquí, peor no me va a ir ahí. Pues sí, amigos. Pues sí, porque el este es donde se recoge toda la industria, todo lo que está hablando Sandra, esas fábricas. Contaminación. Porque claro, en la época victoriana todo se movía con vapor y carbón, que esto dio muchos problemas. Quien ha visto la serie de Crown lo sabrá, pero... La boira. La boira. El smoke. En definitiva, que el este, pues lo ya mejorcito no era. Y de ahí esa inestabilidad, porque cuando nos decimos inestabilidad no solamente nos referimos a la económica, sino a que no tenían casa. Esos trabajadores no tenían casa propia. Y ahí es cuando me vas a contar lo que más me ha sorprendido, es que había 3 formas de poder dormir en este de Londres. Sí, porque de hecho en esta época victoriana se inventa el concepto de lodging, que aún hoy en día se sigue usando esta palabra, Totalmente. Pero se inventa ahí. Y el lodging eran como, ¿dónde te vas a quedar tú a dormir? Porque tú te levantabas por la mañana y ni siquiera tenías un trabajo en una fábrica fijo, ¿eh? Tú te levantabas, te ibas a las puertas de las fábricas a ver qué fábrica te dejaba hacer la jornada ahí. Cuando acababas tu jornada te daban tu sueldo y tú te ibas a buscar dónde te ibas a dormir. Entonces, como dice ella, pues no tenías una casa. ¿Qué 3 tipos de lodging había? El primero era el que todo el mundo quería, que por 8 peniques tú tenías una habitación privada. Pues por ejemplo, si eras padre o madre de familia, si a lo mejor te juntabas con otra familia y entre los dos pagabais una habitación. Con lo que tú tenías una habitación, tú te encerrabas ahí, dormíais todos ahí seguros, seguramente tenías alguna chimenea, alguna cosita para calentarte, una mesa para sentarte a comer y varias camas. Y ahí pasabas la noche por 8 peniques. La segunda opción empezabas a ir un poco más mal. Low cost. Eran literalmente ataúdes. Es que eran ataúdes. Eran cajas de madera en el suelo. Imaginaos como es que te diría como una iglesia, ¿no? Un edificio de un tamaño de una iglesia. Una cama al lado de la otra en el suelo con una especie de manta que ni siquiera era manta, era como una lona para que te aguantase el frío. Uf. Y tú ahí pagabas 4 peniques por tu camita. Y ahí pasabas, además, eso iba por horas, ¿eh? Es decir, tú no pagabas por una noche o no pagabas, eran unas 7, 8 horas, entonces tú te dormías, sonaba una campana, levantados todos, y aquí viene el siguiente, evidentemente la lona, habían dormido 5 ya, antes de que tú hubieses dormido en esa lona.
Y La luna tercera andaba opción, sola, la luna. andaba sola, pero bueno, tu ropa también seguramente iba en ese... Y la tercera opción eran 2 peniques, era literalmente una cuerda de pared a pared, y tú te tirabas encima de esa cuerda así boca abajo y te quedabas durmiendo. Y de ahí viene una palabra en inglés que es hangover, que significaría como colgado boca abajo. Y hoy en día en inglés significa hangover, significa que tienes resaca. Resacoso. Resacoso. Y esto se usa porque en esta época casi toda la gente que dormía en esa cuerda eran sobre todo marineros, gente que trabajaba en los muelles, que pasaban noche en Londres, que seguramente estaban muy bebidos y que les daba igual, necesitaban un sitio donde dormir. Entonces casi siempre en esas cuerdas encontrabas gente muy borracha. Y tengo una pregunta. ¿Por qué no pudiendo dormir en la calle y que al menos estás, no sé, tapado o lo que quiero decir, tumbado, dormías en una cuerda? Claro, y ahí estaba lo que decíamos, esta inseguridad, ¿no? Porque tú como si no tenías casa no tenías dónde guardar tus ahorros, no tenías dónde... Entonces tú trabajabas en la fábrica y pues a lo mejor llevabas ahí tus 4 pertenencias, las llevabas encima. Vale. Con lo que si dormías en la calle seguramente por necesidad alguien venía y te las robaba. Y luego evidentemente era un barrio que había muchísimo racismo. Sobre todo había muchísima comunidad judía. Bueno, digo barrio, pero barrios en general, ¿no? Toda la zona del este. Entonces, depende cómo fuera, tampoco te interesaba. Me hace gracia que digas lo de judío, reyertas. porque como os dijimos en el anterior episodio, Brick Lane, ¿no? En ese Exacto. Ese mercado empezó a vender para y por los judíos. Sí, de hecho, Jack el Destripador, no vamos a entrar mucho, pero tiene bastante profundidad con el tema del racismo hacia la comunidad judía. ¿Y qué tipos de trabajo podías encontrar en esa época? Porque como has dicho, fábricas, pero ¿qué tipos de trabajo había más? Ahí estamos. Entonces, había los principales, que era evidentemente trabajar en una fábrica. Normalmente trabajabas unas 16 horas al día, una barbaridad. Y además otra cosa que había es que tú, por ejemplo, si te rompías una mano, si eras más mayor, si tenías más habilidades, si tenías menos, eran menos probabilidades de conseguir nada. Es decir, tú trabajas en una fábrica un día, la fábrica, la máquina, se te llevaba una mano por delante, al día siguiente nadie te quería. Claro. Y evidentemente todos los días que tú te estabas recuperando de eso, tampoco conseguías ni un duro. Con lo que imaginaos qué condiciones, y de ahí nacerá todo lo que luego serán estos derechos laborales, estas revoluciones. Pero si no trabajas en una fábrica, tenías otra opción súper común, que era trabajar en un muelle. Descargando barcos. Entonces estos muelles, uno de los principales problemas que tenían, aparte de que eran las mismas condiciones laborales más o menos que en una fábrica, es que, y nosotros por ejemplo en el Tour del Sur de Londres pasamos por uno de estos muelles más famosos reconstruido hoy en día, pero la estructura, la base de todo el muelle podía ser de piedra. Todo lo que se colocaba encima, estos barcos, cómo estaba hecho todo, las pasarelas, era madera. Totalmente. Esto significa que prácticamente cada día había incendios, contaminación, incendios. Imaginaos, ¿eh? Bueno, es que el este de Londres, si algún día os adentráis por Wapping, por toda esta zona, es que no dejas una zona de muelles, los Docklands, que se conoce como los Docklands, que tienen muchísima historia. Hay uno en concreto que está más en el sureste de Londres, que se llama Canada Water, y era donde vendían y exportaban la madera que venía de Canadá. Y todo eso ya te va diciendo que no dejó, Londres se estructuró a base de muelles, y se conocen a todos como Dockland, Dockland Marine, bla, bla, bla. Verdad, y me hace muchísima gracia. Sí. ¿Pero qué otros trabajos, Irene? Pues uno que me hace muchísima gracia, que es los Tosher. ¿Qué te suena? Pues te suena la gente que buscaba objetos de valor en las alcantarillas. Eran estos rastreadores, podríamos decirlo, debajo de la tierra, estos del subsuelo, y buscaban objetos de valor. Además, alcantarillas, pero no son como las de ahora. Exactamente. Podías entrar, pero no sabías si podías salir, y muchos lo recogen. Además, es un trabajo que lo encontré como curiosidad, y es que tú podías trabajar de ello si tenías a alguien en la familia que había sido tosher. Era como un trabajo, vamos a decirlo, pues de generaciones, ¿no? De que tu familia hubiese sido tosher. Como el que era herrero. O el que exacto, era, ¿no? Entonces lo mismo, muy, muy parecido. A mí, ¿sabes a qué me recuerda siempre eso? A ver, ¿a quién te recuerda? A Los Miserables. Oh. Es que de hecho, yo creo que si quieres entender la época victoriana tienes que ver Los Miserables, aunque fuera en París, pero... Sí. Y otro trabajo era el Muldark. Suena raro, suena escocés, pero no. Eran aquellos que, muy parecidos a los toshers, se iban a las orillas del río a buscar objetos de valor. Sobre todo, eran niños. Imagínate. Bueno, es que
a los 6, 7 años ya empezaban a trabajar. Exacto. Aquí a la que empezabas a andar, ni siquiera hablar, andar. Ya estás trabajando. Te tocaba trabajar, porque evidentemente... Totalmente. Que de hecho son estos niños desollinadores, estos niños... Que se quedaban Que, atascados. que claro, lo decimos así porque ahora nos suena como muy tierno, ¿no? Este Sí. personaje de... Mary Poppins. Exacto, de personaje pero no. victoriano dickensiano, pero estos niños además se dedicaban a limpiar estas chimeneas, que imagínate, había que limpiarlas casi cada día. Si el niño se quedaba atascado y la chimenea había que abrirla, porque había que abrirla, porque no la usaba solo para calentarte. Muchas veces es lo que decimos, era este vapor el que hacía funcionar las cosas, entonces tocaba encenderla y ahí se queda el niño. De ahí que los niños, pues, imaginaos. ¿Y qué nos queda en la sociedad? Aunque no contaban mucho en aquel momento. Con las mujeres. Las mujeres. ¿Qué pasaba con las mujeres? Evidentemente les tocaba trabajar, porque no había otra. Cuando era una familia, pues tenían que trabajar todos. Pero las mujeres no eran nada si no eran esposa de o hija de. Con lo que, si tenías la suerte de que tenías tu marido, o eras hija de alguien, o estabas en una buena posición, pues lo mejor que te podía pasar era costurera, como le pasa de nuevo a Fontaine en Los Miserables, que ya es costurera. Pero ¿qué ocurre con Fontaine? Que descubren que tiene una hija secreta. Así que si te pasaba eso, o a lo mejor no tenías padre, o no tenías marido, o no eras nadie, no podías conseguir unas buenas referencias, te quedaba el trabajo por estrella de la época victoriana, que era prostitución. ¿Cuántas prostitutas había en el peor barrio del East End, que era Whitechapel, que es el barrio al que vamos a viajar ahora? ¿Cuántas había en ese barrio? 1.200 prostitutas. 1.200. De hecho, 2 de cada 5 casas eran burdeles. Y cuando hablamos de prostitución, evidentemente no son solo mujeres de clase baja, incluso clase media, mujeres casadas, que se prostituían porque era lo que más dinero daba, con lo que yo sacaba de ahí. Totalmente. Pero estas prostitutas de Whitechapel muchas veces ni siquiera obtenían un sueldo. Es decir, era tu única opción y muchas veces, imagínate, mujer y prostituta en el barrio más pobre de Londres, Totalmente. muchas veces es que ni te pagaban. O sea, estabas sometida a unas vejaciones, a unos maltratos. Exacto. Y hablando de prostitutas, ahora ya sí. Ahora ya nos hemos podemos llegado, ya nos hemos adentrar adentrado. a Jack el Destripador. ¿Por qué te digo esto de las prostitutas? Porque las víctimas de Jack el Destripador, no todas, pero la mayoría. Todas. ¿Todas? Ay, pensaba que la primera no. Mira, pues todas. En su mayoría fueron prostitutas. Sí. Pero ahí está la cosa, ¿no? Que toca entender el por qué todo esto. Porque si tú dices, ya que el Destripador mataba a prostitutas en Londres, no sabes todo este contexto, pues a lo mejor no acabas de entender un poco de qué va la cosa. Y es ahí que está la 1.200 clave. pues tuvieron que serlo, mayoritariamente forzadas. Vamos Pues a empezar ahora. Tenemos Vamos a a Jack, empezar. y tenemos a Jack. este Londres victoriano, y en el barrio más peligroso de Londres, en Whitechapel, han habido 2 homicidios recientemente a mujeres, ambas prostitutas. La primera, Emma Smith. La segunda, Martha Tambran. ¿y qué nos ocurre? Que la primera la violan un grupo de hombres, le meten un objeto puntiagudo por la vagina, la dejan prácticamente muerta y aún así no sé cómo llega a una de esos lodgings y dice, me han violado un grupo de hombres, se queda medio desmayada, fallece. Y la segunda entra en uno... Y la segunda... Ay, espera, que estaba medio Ay. haciendo así cuando has empezado a hablar, vale. Y la segunda entra a uno de estos burdeles que bien decía Sandra, con un soldado. Entran los dos a una habitación y solo sale uno. Marta se queda. ¿Por qué? Porque recibe 39 puñaladas y fallece al momento. La encuentra su compañera, que llamando a la puerta y sabiendo que nadie contestaba, ya pensaba algo va mal. Y efectivamente, porque a raíz de eso, en ese 1888, nos encontramos con 5 víctimas más. Y ahí está la cosa, ahí empieza la época del terror de Whitechapel, que es Exacto. como lo van a llamar en ese momento, y más tarde se han aclarado los criminólogos, los que han estudiado este tema, que incluso se llaman riperólogos, hay gente que se dedica sí. toda su vida solo a estudiar este tema, han descartado a estas 2 mujeres como víctimas de Jack el Destripador, porque como y veréis, explicaremos un poquito cuál era la técnica de este Su asesino. modus operandi difiere Ni mucho. violaba, ni Era un acuchillaba. soldado. Sin más. Exacto. Y tampoco a estas víctimas se las vieron entrar con diferente gente. Entonces... Pero ahí están. Ahí De todos están. modos empieza algo bastante curioso, porque aunque es un barrio que hay violencia, que es peligroso, que hay inseguridad, este tipo de violencia tan excesivo Nunca se había empieza llevado a ser a cabo. raro. A Exacto. ver, puede ser, pero tan seguido, tan Exacto. así. Bueno, ahí empieza algo raro. Había un patrón. Empezamos con un patrón, que ese patrón va a derivar a esa noche del 30 al 31 de agosto de 1888. Que cuentan que era bastante fría, y tenemos a una mujer, Marianne Nichols, más llamada
como Polly, es como la llama todo el mundo. Ella es prostituta y tiene 44 años. Y aquí está otra de las cosas que nos Quedaos tenemos apuntadas. con esta edad, 44 años. ¿Lo contamos al final? Lo contamos al venga, final. Que cada uno vaya Exacto. diciendo esto se une una con otra. Pues venga, ya hemos dado una pista, ¿eh? Ella está muy enferma, se había casado, había tenido 5 hijos, bueno, era clase media, bueno, sobrevivía. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que se separa, las cosas empiezan a ir mal, porque tú te podías separar en esa época, ni muchísimo menos divorciar, pero oye, tu marido podía ir por un lado, tú podías ir por otro, pero no eres nadie. Exacto. Así que ella se prostituye, tiene muchísimos problemas con el alcohol. Esa noche ella va a un lodging y le dicen que ya no la aceptan, que ya no la admiten, y ella dice, no pasa nada, porque yo hoy me consigo un par de clientes y voy a volver y voy a tener una cama aquí. Y a las 2:40 de la madrugada, una amiga suya se la encuentra apoyada en una pared. En la pared, que tampoco iba muy fina. Y le dice, mira, he conseguido 3 veces el coste de mi cama esta noche, pero las 3 veces me lo he bebido. Y es la última vez que se va a ver con vida a Polly. Exactamente. Porque a las 3:40, ¿qué ocurre? Hasta que entra un testigo en escena. Es Charles Cross. Era un trabajador de una fábrica y se encuentra un bulto en el suelo. Bueno, lo identifica como un bulto del suelo que no sabía si eso estaba vivo o muerto. Así lo describe. Como tantos bultos yo creo que te encontrabas. Exactamente. Sí que es verdad que él con prisa y teniendo que cumplir sus horas se va a la fábrica, pero antes llama o hace saber a la policía que ha encontrado eso. Y eso era Polly. La primera víctima de Jack el Destripador. Así que cuando esos alguaciles, que creo que fueron 2, si no me equivoco, llegaron al sitio del asesinato, encontraron algo que no sabían lo que iban a encontrar, pero que ha sido, vamos... Y que detonaba mítico. así ese patrón de Jack el Destripador. Que por cierto te voy a decir que esa calle puedes llegar más o menos al sitio donde hubo ese primer homicidio. Todos los homicidios se pueden seguir, pero muchos, primero que esta zona ha cambiado muchísimo. Que todo imaginaos, está ya muy renovado, muy cambiado. tuvieron que cambiar el nombre de esa calle, de toda la gente que iba por el morbo a esa calle, sobre todo al principio, así que ya ni se llama igual, ni está en el mismo sitio, ni... Y con esto que me dices, tengo un dato, y es que Londres es de las ciudades que más se visita por ese atractivo misterioso, por ese atractivo de culto criminólogo. Es una de las ciudades que más alberga a esta gente que viene a ver, pues... Estas cosas. ¿Qué nos encontramos o cómo nos encontramos a Polly? Pues le han hecho un corte profundo en la garganta de izquierda a derecha, claca. ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque seguramente, a ver, ponte hacia ese lado, pues seguramente era diestro, así que claca, lo acojo así y la... Para los que estáis escuchando, me acabo de cortar el cuello. Y tendréis que ver el vídeo. Y está casi decapitada, pero no del todo. De hecho, conforme vaya matándolas, cada vez el corte los hará hacer mejor y ya casi la Y última... este corte además tenía un motivo, que era desangrarlas. ¿Por qué? Y aquí está una de las cosas. Jack nunca viola. Exactamente. Él destripa, pero violar no. Con lo que quiere no es que su víctima... Realmente yo creo que no quería ni que sufrieran, ¿no? Bueno, que le daba igual directamente. Exactamente. Las deshumanizaba. Pero, para él yo sí, creo que nunca fueron me personas. das igual, yo quiero jugar Te voy a contigo. deshumanizar, te voy a destripar, voy a pasármelo bien. ¿Qué ocurre? Que si yo me lo quiero pasar bien, qué fuerte, y te voy a hacer un corte, eso va a salir a lo Kill Bill, la sangre. Sí, sí. Entonces me interesa casi desangrarte antes de abrirte para que ya yo pueda trabajar tranquilo. Muy fuerte. Y con esto acabamos con la primera víctima. Y ahora vamos a empezar con la segunda víctima. Nos tenemos que situar en la noche del 7 al 8 de septiembre de este año, del 1878. Una semana Sí. muy fuerte. Y nos situamos con Annie Chapman. Ella sí que es verdad que venía de un origen normal, podemos decir estable porque había trabajado en Windsor. Así que ya tenía un trabajo. Pero la desgracia se ceba con ella porque pierde a un hijo y a raíz de eso ella empieza a beber, a tener unas condiciones, podríamos decir, más deteriorables y una vida pues un poco más decadente. Esta vida la lleva al alcohol, la lleva a esos hábitos malos, realmente malos, y a prostituirse para ganar dinero. Con 47 años... y ya muy enferma, porque no se sabía muy bien, pero decían que podía tener sífilis o alguna enfermedad y estaba muy malita. Habla con una amiga y le dice, mira, me encuentro muy mal. Su amiga le da dos penas. Ahora que le dices malnutrición tenía ella. Ah, mira, qué fuerte. O sea, yo leí que como que le daban 1 o 2 meses de esperanza de vida, no mucho Pobrecita, más. pues no duró mucho más, porque en la tarde del 7 al 8 de septiembre una amiga suya se la encuentra ya muy enferma, muy deteriorada. Le da 2 peniques, pero... no fue suficiente. ¿Por qué? Porque esa noche fue la segunda víctima de Jack el Destripador. A ella se la escucha por un testigo decir,
tú quieres, y ella decir sí. Así que se presume que iban a mantener relaciones sexuales, y de ahí hasta las 5:30 de la mañana que encuentran al cadáver de Annie. Que de hecho lo encuentra, bueno, imaginaos esos edificios uno al lado de otro, como estas construcciones así victorianas que tienen como un patio detrás. Así que un señor sale a uno de esos patios y también pues ve un bulto. Lo mismo que el anterior, ¿no? Muy Exacto, similar, sí, un se carpintero la que encuentra sí. un bulto. Y ahí es cuando se dan cuenta que, oye, los cortes que tiene, de nuevo lo mismo, corte en la garganta de izquierda a derecha, esta vez mucho más profundo, mucho más recto, y se encuentran que tiene el mismo corte que había tenido Polly, que es casi desde la garganta hasta la vagina, pero dicen, oye, este corte está muy bien hecho, y él sabía lo que iba. De hecho, había quitado los intestinos de la víctima, los había puesto así encima del hombro, y se había llevado pues parte de la vejiga, la vagina y del útero. Todo el aparato Iba a esos- reproductor exacto. de la mujer. Entonces empezaron a decir, oye, esto lo ha hecho alguien que sabe cómo cortar, porque cortar no es fácil y necesitas fuerza para cortar. Además, habían analizado carne, que podía ser con un cuchillo muy afilado. muy afilado, y luego que sabe dónde están los órganos, sabe cómo apartarlos, sabe qué órgano es el que le interesa y el que no, sabe, no, porque eso Sí, yo sí, me sí. imagino que no lo he hecho nunca ni lo quiero hacer, pero me refiero, hasta un médico te lo puede decir. Totalmente. Que necesitas conocimientos, así que empiezan a decir, oye, ¿quién puede tener estos conocimientos? Un carnicero, Carniceros, Barberos. barberos, porque en aquella época tú ibas al barbero a que te quitara una muela, a que te operase, a que te diese la Y de medicación. ahí el símbolo que ahora mismo cuelga de las fachadas de todas las barberías, ¿no? Ese símbolo que es un objeto cilíndrico con unas rayas de color azul verdad. y roja. Buscar el significado porque viene de la medicina. Pues mira, así que empiezan a decir, no, pues será alguien de estos. Y de hecho aquí también empieza otra cosa muy importante. ¿Qué cosa, Sandra? Y es que nos empezamos a dar cuenta de que cada vez que hay un homicidio de este Jack el Destripador, aquí ya empieza a haber un morbo. Imaginaos estar viviendo en este Whitechapel en esta claro. época y empiezan a haber estos asesinatos. Tú ya empiezas a tener miedo, pero además esto ya se empieza a hacer eco en todo, ya no en Londres, en todo el mundo. Así que ya empiezan aparecer en estos diarios estas noticias. Y hablaremos un poquito, dejaremos aún más la intriga de esto, porque es una de las grandes conclusiones que tenemos preparadas, pero cada vez que ocurre algo, ahí llegan todos los periódicos, y en aquel momento no había cámaras fotográficas, o las había, pero no eran como las de ahora, Al que tú haces uso, clic y en un momento tienes la foto, así que tocaba a ilustradores que iban ahí y ilustraban lo que había pasado. Entonces empezamos a tener imágenes muy impactantes en los periódicos de estas víctimas. Que a día de hoy, si las buscáis, están. Existen y las podéis ver. Y vamos a dejar eso ahí, vamos a hablar de las siguientes víctimas. Pero de momento el periódico Exacto. va detrás de estas víctimas. ¿Por qué? Porque decimos las siguientes víctimas porque en la misma noche se cometen estos dos crímenes, en la noche del 30 de septiembre del mismo año. Es decir, fijaros, aquí se ha tenido que esperar casi un mes. Exactamente. Porque ya empiezan a haber comunidades de vecinos que empiezan a vigilar las calles. Y comete dos, una con menos ensañamiento y otra con mucho. De hecho, se cree que como que con la primera no consiguió, porque ni siquiera, o sea, la mató, pero no llegó ni a abrirla. Él estaba, imaginaos, me ha costado un mes esta vez salir a la calle. Me están empezando a poner trabas y yo no he conseguido lo que quería. Y Esa de frustración, hecho, ¿no? Esa frustración. Y de hecho con la cuarta se va a ensayar de una forma como no se ha ensayado con ninguna. La primera de estas víctimas era Elizabeth Stride, de origen sueco, prostituta y de 45 años. Vuelvo a decir la edad. Ella va a ser peculiar porque va a tener testigos. La primera vez la ven con un hombre de una forma muy cariñosa, que llama mucho la atención. Tú imagínate, un 30 de septiembre por la noche, una mujer prostituta cariñosa con un hombre. Uy, perdona. La segunda vez que la ven, este hombre lleva un objeto envuelto en papel de periódico. Ya es extraño. La tercera vez que la ven ya vuelve a ser un bulto en el suelo. ¿Por qué? Porque un joyero pasa por un callejón de este barrio de Whitechapel y el caballo se detiene, se niega a pasar. Y se niega a pasar porque había un bulto. Y ese bulto no deja de ser Elizabeth Stride, que un médico va a levantar el cadáver y confirma su muerte. Así es. Y fíjate que solo 45 minutos más tarde se van a encontrar a Catherine Eddowes, porque, como hemos dicho, a Elizabeth Stride no la van ni a abrir. La va a matar, casi decapitada. Así que él tiene ganas de más. Y como hemos dicho, a la siguiente se la van a encontrar de otra forma muy diferente. 45 minutos, tú imagínate, ¿eh? Entre que se encuentran a una y a la otra. Catherine Eddowes tiene 46 años. Ella también, evidentemente, se ha encontrado que ha acabado en la prostitución como casi todas estas mujeres. Y a ella detectan que la han matado pues hará unos minutitos. Y además es la única que hoy en día se puede visitar la placa donde se la mató, donde se la encontró, porque es la única que sigue encontrándose el sitio más o menos igual. Era como una placita, pero ya no era en Whitechapel.
era casi en la City, porque quien se conozca Londres sabrá que Whitechapel está un poquito al lado de la City, aunque no lo parezca. La City no era un sitio del oeste, para que me entendáis, no era un sitio muy bueno, pero oye, sí que era una zona de bancos, no era una zona donde no pasaban esas cosas, donde no había tanta inseguridad. ¿Por qué se fue hacia la City? Se cree, o por lo que se ha visto, porque dijo, en Whitechapel acaban de descubrir a una, la van a ver en nada, no me han dejado acabar. Seguramente se cree que Jack el Destripador se fue de la escena del crimen segundos antes de que llegara este joyero, así que él, evidentemente, ¿qué va a hacer? Pues yo me voy a otro lado a desviar la atención. Y en esa plaza había un policía que iba vigilando. Cuando se da la vuelta, imagínate, es que eso tiene que ser, vamos, se encuentra a Catherine Eddowes y a esta le ha hecho de todo. No vamos a ensayarnos mucho, pero la cara la tiene totalmente desfigurado, la ha cortado una oreja, la ha decapitado como a todas, bueno, prácticamente decapitado, la ha abierto en canal y se ha llevado también trozos de órganos. Así que aquí ya tenemos una cosa nueva, que es esta desfiguración facial, casi no queda nada. Y nos vamos a ir rápidamente a la quinta víctima, que va a ser la peor. Y la quinta víctima ya va a ser más especial para él, porque esta vez, el 9 de noviembre, no va a buscar a una prostituta en la calle, va a ir a buscar a una persona en concreto, va a buscar a una prostituta joven de 25 años que tenga casa propia, porque está cansado de ir buscando a aquellas prostitutas que están al borde de la muerte, que están desamparadas de la vida. Aquí va a cometer su primer crimen en interior, en la casa de la víctima. ¿Y quién es esta víctima? Mary Jane Kelly, 25 años, era guapa, pelirroja, tenía éxito, así que imaginaros, con una prostituta de 25 años en Whitechapel, allá las cosas le iban bien. Y esta prostituta tenía una casita, cuando decimos una casa, no os imaginéis una casa, era una habitación, en la calle Dorset Street. Esta calle no existe hoy en día, pero en aquella época está en Whitechapel, al lado de Spitalfields, al lado de Ten Bells, que es un pub que se recomienda, bueno, todos los fans de Jack el Destripador lo conocerán, porque es ese pub que se mantiene muy parecido a la época victoriana y es donde iban muchas de estas prostitutas. Y muy cerquita de Ten Bells estaba esta calle, Dorset Street. En inglés, en esta época la llamaban Do As You Please Street, que significa haz lo que te plazca. La policía no entraba en esa calle porque no querían ni saber lo que ocurría en esa calle. Así que imaginaos, también tenía casa propia, pero en esa calle, ¿eh? ¿Pero dónde? Ella se había discutido con su novio se había enfadado, bueno, con su pareja, se había enfadado y había tirado algo a la ventana, con la que la ventana estaba rota. Ella, como entraba a su casa cada día, metía la mano en la ventana y abría la puerta por dentro. Mira, un buen sistema para cuando no te acuerdas de las llaves, ¿no? Bueno, no sé si buen sistema, porque ¿qué ocurría? Que en aquella época la renta te la venían a llamar a la puerta y te la venían a pedir pues cada semana, cada 2 días, depende, no era como ahora que tú pagabas cada mes. Monthly. Así que la mañana siguiente van a reclamar la renta de Mary Jane. El señor que la va a reclamar verá que no responde, dirá, aquí hay un agujero en el cristal, yo meto la mano, abro y se va a encontrar pues la escena más horrible de los asesinatos de Jack el Destripador. ¿Fue el propietario de esa casa quien se encuentra más que, yo creo que era, si no me acuerdo mal, ahora no te lo sé decir al 100%, pero era como el que iba a recoger, o sea, era el encargado de ir a recoger el dinero, no tanto el propietario, el encargado de pasar cada día a buscar las rentas. Exacto, el cobrador de la renta. ¿Y qué se va a encontrar? Pues de nuevo, y ya os digo, estas cosas se pueden buscar por internet, que además se nos acaba el tiempo de toda la información que queremos dar, pero se encuentra pues que prácticamente de Mary Jane queda poquito. De hecho, se encuentra todo salpicado por las paredes o trozos de los órganos de Mary Jane en la mesita de noche, en el suelo, apoyados en un mueble, apoyados en otro. La única parte buena, si es que hay algo bueno en esto, es que esta fue la última víctima. ¿Y qué ocurrió luego con Jack el Destripador? Pues hay muchísimas teorías. De hecho, vamos a empezar hablando de nuestras 2 conclusiones, ¿no? Venga. La primera de todas, que ya hemos dado una pista, es que estos periódicos, y es que fijaros, muy cerca a esta época va a aparecer una máquina nueva que se va a llamar linotipia. Es decir, hasta aquel momento la imprenta era algo bastante manual, bastante difícil de hacer. Es decir, tú podías hacer muchas copias, eso se había inventado hace mucho tiempo, pero no deja de ser costoso, porque era un proceso largo. Con la linotipia se pueden hacer muchas copias, sería para
para decirlo así rápido, como una impresora de hoy en día. Esto significa que, por ejemplo, los periódicos van a descubrir algo que dura hasta nuestros días, que es jugar, ¿no?, con el morbo. Empiezan a manipular, empiezan a descubrir que pueden llegar a mucha más gente, porque hasta entonces necesitabas dinero para tener una copia del periódico. Así que esto de tener periódico ya empezaba a extenderse mucho y mucha gente lo podía tener. Y el periódico empieza a ver mucho negocio con eso, con lo que empiezan a decir, oye, yo con mis noticias cubro mucho. Así que esta será sensacionalismo, ¿no? El sensacionalismo. Y de hecho, ahí está la gracia. Por eso al principio hemos hecho esa pregunta, ¿no? De cuántas víctimas tiene Jack el Destripador, porque realmente se convirtió en un negocio, incluso durante la época en la que estaba pasando eso. Porque si analizamos todo el entorno histórico, el entorno político, la época y el momento en el que era, nos damos cuenta, que es lo que hemos intentado hacer Irene y yo, de que al final 5 prostitutas muertas en Whitechapel en la época victoriana, oye, sí, pero tampoco es algo tan raro, ¿no? Entonces se convirtió en el mito que se convirtió Jack, porque a la prensa sacaba muchísima tajada, y ya no la prensa de aquí ya llega, e incluso en España, ¿no? Ese Jaime el Gaitero. ¿Y qué otra conclusión tenemos? La otra conclusión es que estas víctimas desamparadas, retales, fueron víctimas de su sociedad. No deja de ser prostitutas mayores, todas mayores, con poca estabilidad económica, financiera, como lo queráis llamar, y además con una esperanza de vida muy corta, porque como ya hemos dicho anteriormente, la esperanza de vida en el este era de 30 años, y estas mujeres ya tenían más de eso. Sí. Y supongo que os estaréis preguntando quién era Jack el Destripador. Su identidad es secreta. Jamás se ha sabido. De hecho, ya os digo, es un tema que da para... Es que yo creo que daría para una temporada entera. Hay un montón de documentales, hay películas. Nunca se ha sabido quién era Jack el Destripador. Hay algunas teorías que tienen más peso. Pero os tenemos que hacer una pregunta. En el pasado, Sandra tenía este tour. Ella daba el tour sobre Jack el Destripador en la zona del este. Y ahora os lanzamos una pregunta. ¿Os gustaría que volviésemos a lanzar este tour? ¿Qué os parecería? ¿Os ha gustado? ¿Os parece interesante? Porque nos hemos dejado muchísima información en el tintero y tenemos mucha información más por daros. Así que, por favor, dejadnos en comentario si os gustaría que volviésemos a lanzar este tour. Y también tenemos que pensárnoslo, que es un tour complicado, pero sí. Oye, si nos hemos dicho ya, aprovechamos ya que hablamos del tema, porque oye, si a la gente le haría ilusión venir, si os parece interesante, pues oye, lo lanzamos, ¿no? Sí, con un montón de fotografías que tenemos, un montón de material y con muchísimos más detalles y sobre todo paseándote por ese barrio, ¿no? Viendo en los sitios in situ. Ubicándote un poquito. Ubicándote. Pues nada, hemos conseguido decir todo lo que queríamos, que nos ha costado. Ha habido momentos que hemos tenido que como acelerar. Pero... hemos recortado y resumido. Pero bueno, hasta aquí el episodio número 6. Nos vemos en el siguiente. ¿Que de qué va? Es muy especial, porque es un especial. Es verdad, es el especial por ser el mes de nuestros cumpleaños. Exacto. Así no me acordaba. En este especial tendréis la oportunidad de conocernos un pelín más. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer preguntas, vamos a jugar algunos juegos. Vamos a hacer un juego. Sí. Exacto. Y nos podréis conocer más. Sabréis un poquito más de nosotras, de quién está contando tantas cosas, la verdad. Así que nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.